¿Qué es el realismo? El realismo es la corriente artística y literaria que surge en Francia a mediados del siglo XIX. Aunque antes de esa fecha ya existían representaciones de la realidad y de la vida, no fue hasta ese momento que se adoptó el término para referirse a un movimiento artístico basado en la representación fidedigna de la realidad y de la vida cotidiana. Como realismo, se denomina la tendencia a presentar las cosas tal cual son en realidad, sin adornos, exageraciones o matices. La palabra como tal se compone con el vocablo real y el sufijo ismo, que indica escuela, movimiento o tendencia. El realismo es una corriente filosófica, artística y literaria que ha tenido expresiones en las más diversas esferas de actividad humana, como en la pintura, la literatura y en el derecho. Sin embargo, el concepto realismo abarca un sentido más amplio. También es la predisposición de exponer las cosas sin idealizarlas. Podría afirmarse que el realismo literario emerge como una forma de ruptura con el romanticismo, la representación de la realidad frente al sentimentalismo y a la evasión. El realismo se caracteriza por su verosimilidad y objetividad. Esta corriente busca ser lo más real y creíble. En este caso, la fantasía no sería bienvenida. También narra acontecimientos con personajes y lugares reales. Esta corriente se ve influenciada por el positivismo. El positivismo afirma que el conocimiento proviene de la experiencia, que a su vez es obtenida por el método científico. El realismo adopta los principios de este con el fin de reflejar la realidad con exactitud. Describe muy detalladamente los ambientes físicos y rasgos psicológicos. La narrativa es el género que se emplea en esta corriente, ya que permite las descripciones. Su estructura es lineal, esto quiere decir que su línea temporal es cronológica en su mayoría. Se pueden mostrar recuerdos o pensamientos del pasado, pero sin romper su cronología. Tiene un interés en la realidad social, no se enfoca en sus escritores, sino más bien en la sociedad y las problemáticas que ésta pueda tener. Por lo general se interesa en los espacios urbanos. Los personajes no se guían por sus pasiones, lo hacen por sus necesidades. Estos personajes suelen ser comunes y por lo general de clase media y burguesa de sectores populares. Utiliza un lenguaje sencillo, que sea claro y directo para que se apegue a la realidad en su totalidad. La realidad concreta es vista como materia de creación, sin excluir ningún tipo de elementos. No se oculta nada solo porque pueda parecer desagradable, pobre, feo, escandaloso o inmoral. Esta corriente utiliza el narrador omnisciente, ya que esto le permite abundar en detalles. Para empezar, hay que situar los inicios del realismo en 1848, con los movimientos revolucionarios de la clase obrera que se vio influida por la obra de Marx y Engels, El Manifiesto, el cual es el documento base del pensamiento comunista, conformado por los pensamientos de sus autores en materia política, económica y sociológica. A través de este se dio salida al desarrollo de ideas como el comunismo, el socialismo o el marxismo. Esta época posterior al romanticismo se caracteriza por profundas transformaciones sociales, entre ellas el gran crecimiento demográfico y una burguesía cada vez más conservadora. Es la época de la revolución industrial en Inglaterra que poco después surge en otros países europeos, una época en la que se da un progreso técnico con nuevos inventos y un desarrollo de la industria y el comercio nunca antes visto. Asimismo, surge una nueva clase social, el proletariado. Una vez esto, aparece en Francia, hacia la mitad del siglo XIX, lo que conocemos como realismo literario, y se difunde por toda Europa y América, viéndose influido por el auge y difusión del positivismo. Madame Bovary es considerada una de las mejores novelas de la literatura francesa. Narra la historia de una mujer que no quiso resignarse a su destino. Emma, la protagonista, ha incubado muchas ilusiones respecto del matrimonio y de la vida, de la que espera aventuras apasionadas y galantes. Ilusionada, la joven contrae matrimonio con Charles Bovary, médico de profesión. Sin embargo, la realidad será otra. El autor se encarga de esta manera de presentarnos dos universos diferentes, uno donde la realidad está regida y regulada por la burguesía al momento, y
el segundo que sucede dentro de la mente de Emma, el cual no es del todo diferente al primero. Lo interesante es que, para el escritor, el universo que plantea Bovary en su mente existe de verdad, ya que es por él que los sucesos en la historia se llevan a cabo y los personajes son movilizados a eventos tan inesperados. ¿Qué sería una novela sin deseo? Sería la deshumanización del arte. Es en torno a ello que Madame Bovary se desarrolla como lo que es deseo, ambición y repugnancia. El deseo presupone el que desea y lo deseado, por lo tanto hay una actitud de posesión. El sujeto debe poseer o obtener el objeto del deseo. Sin embargo, la ambición es el deseo en su máxima expresión, a saber, el deseo existencial. Me refiero a que el ser que desea es y fue él mismo el objeto del deseo, es ser el deseo. Está claro pues que la señora Bovary es una persona de carácter paradójico, se angustia por la imposibilidad de conseguir lo que quiere, pero aún así no vacila en tratar de conseguirlo. De esta manera se termina convirtiendo en su propio no desearse. ¿Por qué el deseo de Madame Bovary es tan intenso? ¿El deseo reactivo o por repugnancia? Este es el que nos compete aquí. Es aquel deseo que es a partir de su antónimo, el cual lo llamo aquí repugnancia. Es este el deseo que nace por un no desearse intenso o repugnancia de una cosa, y a raíz de aquí se desea algo distinto o contrario a lo repugnado. El deseo generado por repugnancia es muy fuerte, debido a que la repugnancia en sí misma tiene una fuerza intrínseca que pasa a ser fuerza del deseo generado por la misma. La repugnancia de la señora Bovary nace de su relación con Charles. Esta es la causante o generadora de los deseos tan fuertes e intensos de Bovary. Sin embargo, desde el punto de vista de Charles, Bovary es el objeto de su deseo, generado por el deseo mismo. En Charles hay una ceguera fundamental. Él no puede ver que el objeto de su deseo se deteriora. Esto constituye, a su vez, otro elemento que aumenta la angustia de Madame Bovary. Al fin y al cabo, todo remite a ella, la que pretende ser sujeto y objeto de deseo, pero termina siendo no sujeto, no objeto, termina siendo nada. Desde la misma perspectiva debemos asumir como una realidad, tanto de ese momento como de otros, de qué modo ciertas manifestaciones del poder masculino estaban directamente en la esfera de las relaciones interpersonales. La violencia es una forma del ejercicio de poder. En el léxico del desarrollo, el género es una variable de análisis que permite analizar los papeles que desempeñan las mujeres y los hombres y sus respectivas dificultades, necesidades y oportunidades. Lo femenino y sus implicaciones existenciales. ¿Qué es lo femenino? Por el concepto de feminidad o lo femenino me refiero a una condición existencial a la que un ser, una persona, está adherido, en este caso, inevitablemente. Ser femenina consiste en una condición que, de alguna manera, determina el sentido que una persona le da a su existencia y cotidianidad, y en efecto tal sentido se concretará en las acciones de tal individuo. En la novela, las predeterminaciones culturales se ejercen sobre las acciones totalmente individuales, controlando las primeras, estas últimas. Habiendo justificado mi postura, puedo deducir conclusiones de la misma. La novela Madame Bovary, como he dicho anteriormente, comienza y termina sin Emma Bovary. ¿Qué puede implicar eso con respecto a la feminidad? Por lo tanto, lo femenino en Madame Bovary tiene un comienzo y un fin. Si lo femenino tiene un comienzo y un fin, también es válido decir que lo femenino tiene una causa. La causa son las relaciones de poder. Una relación de poder es una manera en que ciertas acciones modifican otras, lo cual es decir, por supuesto, que algo llamado poder, con o sin letra mayúscula, que se asume que existe universalmente en una forma concentrada o difusa, no existe, y en la novela Madame Bovary la feminidad se experimenta como una falta de poder constante. Para finalizar, analizaré el aspecto existencialista de la novela. A mi parecer, Flaubert nos trata de decir algo sumamente sencillo. Hay un momento donde no existimos, previda, y habrá otro en donde dejaremos de existir, muerte. ¿Qué hacer entonces en ese lapso intermedio al que llamamos vida? Acostúmbrate a pensar que la muerte para nosotros no es nada, porque todo el bien y todo el mal residen en las sensaciones, y precisamente la muerte consiste en estar privado de sensación. En conclusión, esta obra va más allá y le pregunta al lector, ¿qué hacemos en la vida? ¿Hay una teología o un para qué de la vida? Al fin y al cabo, nos dice el narrador mediante Emma Bovary, la vida consiste en satisfacer nuestro deseo, pero nacemos condicionados, arraigados a cosas en donde la voluntad es prisionera y el azar dueño de las llaves que abren la prisión. Autores latinoamericanos más importantes del realismo. Gabriel García Márquez. Fue un escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Su novela más conocida lleva el nombre de 100 años de soledad. Fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX. Miguel Ángel Asturias. Fue un escritor, periodista y diplomático guatemalteco que contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana. Influyó en la cultura occidental. Su novela más conocida se llama El señor presidente.
Ángel del Campo. Fue un periodista y escritor realista costumbrista mexicano, ligado a una concepción positivista de la literatura y con gran preocupación por lo social. Su novela más conocida es La Rumba. Federico Gamboa, escritor y diplomático mexicano, cultivó la novela realista influida por el naturalismo francés. Su novela más conocida se llama Santa, escrita en 1903.